buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Vamos a hablar de los 3 años de gobierno de la presidenta Xiomara Castro. También ayer habló de un programa para los migrantes retornados, esto que ha generado, no sé si es la palabra, no, sí, pánico en Latinoamérica, cómo cazan a los latinos y los deportan. Y está comenzando la cosa. Al parecer Trump va a cumplir todo lo que ha dicho. Mañana, el jueves, como presidente de la CELAC, la presidenta Castro ha convocado una reunión, pero sí, he visto a la presidenta de México preocupada. La he visto y preocupada y ahora tienen que aceptar esas deportaciones masivas que está haciendo Donald Trump. Pero para eso tengo a mis invitados, el doctor Carlos Umaña, diputado por el departamento de Cortés. Bienvenido. Buenos días, licenciado Raúl Valladares. Buen día al abogado Reina, que también ya lo vas a presentar. Pues acá muy preocupado, yo diría que no es pánico, mi querido Raúl, es terror en estos momentos en Estados Unidos de América, y es meritorio que los presidentes en el marco de la CELAC creo que deben de reunirse, no enfrentarse a este monstruo que es los Estados Unidos de América, porque hay que ser muy diplomáticos en el trato que se va a pedir y así tener un plan B, porque Honduras recibió 9.700 millones de dólares el año anterior en remesas, Raúl, y esto puede ser mortal para la economía del país si de llegar a concretarse, y también tenemos que tener qué vamos a hacer con los compatriotas que desafortunadamente sean regresados. Así que muchas gracias, y a ustedes, querida población, muchas bendiciones. Bien, aquí está conmigo el dirigente de Libertad y Refundación, el gobernador de Francisco Morazán y actual precandidato a diputado por la Nueva Corriente, el abogado Carlos Eduardo Reina. Carlos. Un gusto, Raúl, estar en este programa nuevamente con tu inmenso auditorio y en compañía del doctor Umaña, a quien hasta hoy creo que nos conocemos en persona, pero que tenemos una amistad familiar. Esperemos que este análisis sea para construir alternativas y propuestas que le sirvan al pueblo hondureño y a nuestros inmigrantes que les ha tocado vivir un drama desde las razones por las que se fueron hace algún tiempo, no sabemos cuántos años tienen de estar algunos allá, hasta ahora que los van a mandar de regreso. Todo ha sido un drama, es una vida muy difícil la de los pobres de nuestro país, y debemos procurar por ellos, hacer nuestro mejor esfuerzo para garantizarles sus derechos, para garantizarles un retorno seguro, para garantizarles un retorno digno y para buscarles alternativas en este país, porque al final de cuentas no le podemos exigir a Estados Unidos que no tomen sus propias decisiones. Es un país soberano que tomará sus decisiones, y nosotros debemos, con capacidad, también hacer lo propio para recibirlos. Creo que el canciller ha anunciado un proyecto muy bueno, que hay que acuerparlo para que podamos todos recibir a esos inmigrantes que son vitales también para la economía, por la cantidad de dólares que envían cada año. Gracias. ¿Cómo calificas, Carlos, los 3 años de gobierno de Libre? Bueno, Raúl, digamos que esta mañana vamos a asumir una actitud neutral, en el sentido de que, como tú sabes, no vamos a elecciones internas nosotros. No tengo por qué desmeritar, insultar. Más bien creo que me has invitado a este foro casi coincidiendo con los 3 años, en el afán de construir, y qué es lo que falta, sobre todo en el Congreso Nacional, donde realmente nos hemos quedado chingos, como decimos, una pata nos ha quedado chinga, como dicen los hondureños. Me parece que hay logros, y podemos empezar diciendo que efectivamente se eliminó, por ejemplo, una ley de secretos, se eliminaron algunos fideicomisos que estaban alterando la economía nacional, influyendo en situaciones de enriquecimiento a ciertos sectores del país. Pero sí debimos de haber dejado uno, que era el fideicomiso de salud, porque ese era un mecanismo en la cual se adquirían los medicamentos de una manera más solvente y más
transparente, a pesar de que había ciertas comisiones. Fue importante, hubiera sido importante dejarlo. En su momento dijimos que nos oponíamos a eso, pero en fin se eliminó también. Se eliminaron la ley orgánica de las sedes, que era una situación de transgresión a la soberanía nacional. Se hizo lo de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, los subsidios que prometieron en campaña a la energía eléctrica, además a lo que es los combustibles. Una de las promesas de campaña fue la construcción de los hospitales. Si bien es cierto, no están culminados y van en construcción, es un gobierno que hay que reconocerlo, y yo como médico lo reconozco, que dejar 8 hospitales, ojalá terminen alguno en este año, es bueno porque va a mejorar la situación de la salud en Honduras. Hay algunas carreteras que se repararon muy bien. Además, se están ya dejando las bases de licitación para varios corredores, entre ellos el corredor turístico, el corredor logístico. Así que me parece que esos son los logros, Raúl, inicialmente. Y después vamos a hablar de la deuda que tiene el gobierno, pero quise empezar por el lado positivo, porque al final tenemos que proponer lo que tenemos que hacer en el Congreso Nacional, sobre todo, para que la situación, sobre todo de corrupción y de otro tipo de cosas que hay que derogar, sea lo mejor, Raúl. Carlos Eduardo, lo bueno, lo malo de Libre. Sea bueno, objetivo, por favor. Yo reconozco la objetividad con que ha hablado el doctor Umaña, y creo que el pueblo hondureño merece que lo hablemos con objetividad. Hay muchos avances, hay cosas que no se han podido avanzar, hay temas pendientes. No somos un partido y un gobierno perfecto. Hay dificultades, siempre las habrá. Lo importante y lo que yo rescato sobre todo, Raúl y doctor Umaña, es hacia quién se ha dirigido el esfuerzo del gobierno. Que es un cambio importante porque el gobierno estuvo dirigido y secuestrado por una cúpula ultramillonaria por más de una década. Y hoy la acción del gobierno va dirigida a las grandes mayorías. Claro que hay problemas, que las cosas no pueden todos salir tal y como se ha planeado. Es normal, no es fácil la acción de gobierno. Lo hablábamos hace un momento fuera de cámaras con el doctor Umaña. Pero yo rescato que Xiomara le ha devuelto al pueblo hondureño el gobierno a las mayorías. Y todas las acciones que se han hecho, la infraestructura, la inversión, el recuperar la soberanía de nuestro país que estaba manchada y en peligro por las sedes, todo eso ha sido también fundamental para que el pueblo hondureño pueda recuperar credibilidad en quien nos gobierna, porque había estado aislada la esperanza del pueblo hondureño de los gobernantes, porque los gobernantes a los pueblos solo los usaban para cuando venían las elecciones, dándoles un voto o una bolsa para que votaran por algunos de los candidatos de los partidos tradicionales. Hoy no debe ser así. Yo soy optimista, creo que el gobierno ha avanzado, pero creo que hay todavía muchas cosas más que hacer y por eso es importante darle continuidad a este proyecto. Creo que también es importante reconocer que en el ámbito internacional nuestro país ha cambiado de imagen. No solo hablemos de lo concreto que se ha hecho, como la infraestructura de hospitales, escuelas, carreteras, caminos productivos, etcétera, sino también hablemos de lo intangible, como lo es en este caso la recuperación de la dignidad de la presidencia de la República y del reconocimiento de países del mundo de que hoy Honduras tiene un gobierno democrático que bien representa a su pueblo. Y así hemos visto cómo nuestra presidenta, hoy es presidenta pro tempore de la CELAC, cómo los países europeos han invitado y han felicitado y han dado premios a algunos de los programas de gobierno que ha iniciado la presidenta Xiomara. Y eso es importante. Y hoy, que tenemos una situación muy especial, muy delicada, que hablábamos al inicio sobre nuestros inmigrantes, nos damos cuenta que todo el drama que vivía el inmigrante, que tuvo que huir de un país porque no tenía oportunidades,
porque tenía miedo, que tuvo que irse a buscar opciones al norte, allá de Estados Unidos, y que hoy gana allá un gobierno que prometió sacarlos y que los está empezando a sacar. ¿Qué tiene que hacer el pueblo, el gobierno hondureño para con estos inmigrantes? Es recibirlos con dignidad. Y es lograr por la vía diplomática y del diálogo un entendimiento con el gobierno norteamericano para que el retorno de los hondureños sea dentro de la dignidad y en el respeto de sus derechos. Y acá, bueno, ya se han anunciado programas para recibirlos, para que no vengan y caigan en cero, que el bono solidario lo reciba y algunos programas de empleo que deberemos también discutir con todos los sectores públicos, porque esto ya no es un tema de partidos, porque inmigrantes hay de todos los partidos y es nuestra responsabilidad brindarles una oportunidad ahora que los van a mandar de vuelta a Honduras. Sí, ya está con nosotros el abogado Claudio Pineda, que es dirigente del Partido Liberal de Honduras. Abogado, bienvenido. ¿Y qué piensa de los 3 años de gobierno de Libertad y Refundación? Gracias, Raúl, por la invitación. Mis disculpas por trazarme un poco por el tráfico. Pues la verdad es que si hacemos un análisis concienzudo de los 3 años de gobierno del Partido Libertad y Refundación, creo que ha quedado de ver al pueblo hondureño. Hay una serie de promesas que le permitieron a Libertad y Refundación ganar la voluntad de los ciudadanos en el último proceso electoral, que no se han cumplido, empezando por las más evidentes, la no instalación de la SISI. Se manejó también mucho el tema de eliminar los peajes, de vender el avión presidencial, de mejorar los precios de la canasta básica. La ola de violencia continúa imparable. Siempre tenemos el problema de la infraestructura en los hospitales, en materia de educación. Tenemos crisis, inclusive en estos sectores. Y además de eso, un tema que es evidente, que es el tema de entrar en conflicto con nuestro principal socio comercial y político, la denuncia de un tratados antiguos que tiene el país, y una serie de decisiones que lo que nos demuestra es que Libertad y Refundación solo llegó al poder para hacer más de lo mismo. Es decir, criticaron mucho, por ejemplo, el hecho de que los funcionarios anduvieran con carros de lujo, con guardaespaldas, y están haciendo lo mismo. Me llamó mucho la atención el día de ayer ver a un exalumno mío, Fausto Cálix, que llegaba en chancletas al aula, por cierto. Fue mi alumno en Derecho Constitucional, con 3 guardaespaldas y en un carro de lujo. Fausto Cálix, director de aduanas ahora, incumpliendo, por cierto, la ley, porque el Código de Comercio dice que para ser director de aduanas tiene que ser mayor de 30 años y él es menor de 30 años. En fin, funcionarios soberbios que no aceptan los reclamos de la ciudadanía ni de la oposición, un Congreso ineficiente, el peor Congreso de la historia, desde cualquier análisis que usted haga, señalado como uno de los 10 más corruptos del mundo. Hubo un presidente del Congreso que no conoce el proceso constitucional, no maneja la ley orgánica, no respeta las bancadas de oposición, y una presidencia inefectiva en la que inclusive sus propios funcionarios no siguen las instrucciones de la presidenta. Lo podemos ver en el sentido de que todos aquellos que aspiran a cargos de elección popular debieron haber renunciado ya a sus cargos, inclusive la candidata oficial, que es ministra de Defensa, que es una contradicción y algo poco ético además, porque vamos a un proceso interno donde ella es la cabeza de las Fuerzas Armadas y ellos son los que van a trasladar el material electoral. Entonces, todo esto genera suspicacias a la oposición, el hecho de que el presupuesto no esté aprobado, habiendo tenido estos 3 años el presupuesto más alto de la historia, un presupuesto que está destinado, y aquí lo sabe el diputado Umaña, destinado más a cuestiones ideológicas y políticas, con la ampliación del presupuesto de la Secretaría de Planificación, que a resolver los temas torales del pueblo hondureño que tienen que ver con la educación, la salud, la seguridad, la infraestructura, el comercio. No se ha mejorado la economía, de hecho se han perdido miles de trabajos por la inefectividad del Congreso Nacional. No se han aprobado leyes que son torales,
y que fueron parte del discurso del LIBRE. Seguimos teniendo el mismo Código Penal de la impunidad, un Ministerio Público que actúa política e ideológicamente y que no es realmente representante del pueblo hondureño como lo señala la Constitución. Y así podríamos continuar. Yo creo que si usted le pregunta a 10, y hay datos estadísticos al respecto, de 10 hondureños, 8 están completamente decepcionados de la Administración de Libertad y Refundación. Y ellos lo saben, ellos hacen sus estudios también. Este es un último año, es un año en el que podrían rectificar muchas cosas, porque rectificar es de sabios, errar es de humanos. Entonces veremos, aunque sea en el año político, si por lo menos pueden ampliar el porcentaje de ejecución del presupuesto, que por cierto es uno de los más bajos, abajo del 42%. Esto podría ser de inicio una introducción a esa pregunta. Carlos. Bueno, yo quise comenzar, Raúl, con lo bueno que hizo Libertad y Refundación, justamente desde el aspecto de la neutralidad, porque cualquier persona que viene a un foro en un año político, siempre, lógico, va a resaltar más lo malo que lo positivo. Mi institución, el Partido Salvador de Honduras, se ha caracterizado siempre por proponer, por resaltar lo bueno y tratar de sacar lo malo. En este momento, mi deseo por Honduras es que Libertad y Refundación, que la Junta Directiva del Congreso Nacional, que preside el ingeniero Redondo, rectifiquemos y que seamos sabios, como dijo el abogado Pineda. Hoy Libre tiene una oportunidad, y no por quererse quedar en el poder. Es que si no lo hace, el país va a caer en un hoyo, Raúl, y un hoyo sin fondo, que aunque venga, como decíamos en nuestra época cuando estudiábamos en el San Miguel, ¿te acordás de Calimán? Ni Calimán lo va a sacar. Y para los que son muy jóvenes, les solicito que lean quién era Calimán, que era el hombre increíble que tenía hasta poderes. No, había programas de radio. Así es, de leer el pensamiento. En Radio Centro. En Radio Centro. Y aquí nos reímos porque somos contemporáneos muchos en los años de estudio. Yo soy el menor de la Entonces, ni Calimán lo va a sacar adelante. Podrá venir quien sea el próximo. Así es. Entonces lo que van a necesitar es una interventora del gobierno, y vea, y no termine un país interviniéndonos a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a proponer hoy en este foro? Es lo que tiene que hacer Libertad y Refundación para hacer esto. Tiene que comenzar, sí o sí, no eliminando el tratado de extradición. Gracias. Tenemos que comenzar, sí o sí, metiendo la ley de colaboración eficaz para tratar de eliminar, sí o sí, reformando el Código Penal de la impunidad. Están pendientes para que la Sisi pueda, ya no venir este año porque va a estar bien difícil, pero allanar el camino para que venga, porque las personas no tienen la confianza en los operadores de la justicia, con todo respeto para el fiscal general y el fiscal adjunto, los honorables magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tienen que demostrar, porque llevan poco tiempo, que realmente sus decisiones no son de tipo político, sino que son de tipo sed de justicia, que tengan los operadores de justicia. Entonces, Raúl, por supuesto que pueden rectificar, por supuesto que pueden guiar, por supuesto que si nos ponemos de acuerdo en este presupuesto nacional que está ahí, ese es el instrumento de desarrollo que tiene que usar Libre, pero no para comprar conciencias con bonos, con populismo, y este es un consejo para el abogado Reina, que realmente lo que hay que hacer es propuestas y usar ese presupuesto nacional para generar empleo, para generar en infraestructura, cosas que nos queden a los hondureños. Entonces, por supuesto, Raúl, hay cómo mejorarlo, y yo desearía que el Partido Libertad y Refundación entienda, y aquí sí voy a llamar la atención de los partidos liberal y nacional, si ustedes se dedican a torpedear, porque no existe una gobernabilidad en el Congreso Nacional,
Si ustedes se dedican a torpedear, y esto aquí va dirigido a mis compañeros congresistas, todo lo que puede pretender el Congreso Nacional, también a los partidos políticos tradicionales el pueblo les puede cobrar la factura. Allá vemos partidos emergentes a su candidatura de diputado por su movimiento. Es importante que entiendan que también el pueblo hondureño le puede pasar la factura y elegir un Congreso diferente. Ahí está. El año pasado, en las elecciones pasadas, hubieron varios diputados diferentes a Libertad y Refundación. De hecho, más de 12 diputados. Puede ser que el pueblo hondureño se decante por otro tipo de cosas. Así que, Raúl, sí hay cosas que hacer que en el transcurso del foro las podemos discutir para que, como dice el abogado Octavio Pineda, yo creo que lo que desea también el Partido Liberal, abogado, es que Honduras no se hunda. Claro, porque claro. Independientemente, si no hacemos algo, Nos hundimos todos. nos vamos a hundir todos, Raúl, y esa oleada de personas que nos pueden regresar, ¿qué van a venir a hacer aquí? A mí me satisface que ya tengan un plan B, está excelente, y va a recibir el apoyo, pero es complicado, Raúl. Carlos Eduardo, sobre eso que ha señalado el abogado Pineda. Bueno, primero saludo a Octavio, quien ya día nos conocemos, ¿verdad, Octavio? Sí, sí. Y tenemos una amistad. Claro. Y en nombre de esa amistad siempre, pues, igual que con el doctor Umaña, debemos tener programas de altura donde las diferencias se manejen con criterios y no con ataques viscerales. Yo creo que el Partido Liberal tiene que plantear sus puntos de vista desde una perspectiva negativa porque también están en campaña. Pero, por ejemplo, hay cosas elementales que han generado que el país produzca tanto inmigrante. Y es que en Honduras ha sido un país donde la baja inversión pública y la baja cantidad de oportunidades para el pueblo hondureño ha dado como resultado que los hondureños busquen derroteros en otro país. A Estados Unidos. Ahora vuelven, van a mandar, no sé cuántos irá a mandar el presidente Trump. No sé hasta qué nivel de realidad va a ser lo que ha planteado. Porque también hay un discurso político al interno que él maneja ya para quedar bien con sus bases. El hecho objetivo es que vuelven. Vuelven aquellos que se fueron. ¿Y por qué se fueron? Porque el modelo aquí no les dio resultado. Y ahora que vuelven hay que ayudarles. Pero hay que ayudarles de otra forma, evitando que desde Honduras se siga produciendo pobreza. Y un paso fundamental en esa dirección es la aprobación de leyes básicas como la Ley de Justicia Tributaria. Ningún país de la tierra se desarrolla sin justicia tributaria. Ninguno de los grandes países desarrollados lo ha logrado exonerando el pago de impuestos a los capitales más grandes. Pero aquí hay dos partidos que defienden eso, que defienden que estos señores sigan sin pagar impuestos. Y eso debe cambiar. Y eso al final va a estar en manos del pueblo hondureño. Si no se logran consensos en el Congreso este año, será en las urnas que el pueblo hondureño votará también y sabrá escoger para que las cosas o mejoren o volvamos atrás. Porque solo no es para Honduras. O avanzar en el desarrollo de un país con instituciones que funcionan, con un gobierno que le responda a sus mayorías, o volver a lo que tuvimos. Y lo que tuvimos ya sabemos el precio que pagamos. Y ahora aparecen aquí señores del Partido Nacional hablando como que si no tuvieron nada que ver con 12 años de latrocinio y de todo lo que hubo. Yo decía antes de que tú vinieras, Octavio, que en efecto hay cosas pendientes, pero se ha cumplido la gran mayoría de las cosas. Por ejemplo, lo de los peajes es una promesa pendiente. ¿Pero por qué? Porque no podemos quitar un contrato que está otorgado sin que le traiga consecuencias al pueblo hondureño. Tú eres abogado, tú lo sabes. Hay que esperar que los plazos permitan una negociación o un cambio de contrato. Lo que no se va a hacer en este caso es entregar concesiones de ese tipo, donde se cobren peajes con carreteras ya hechas a empresas de amigos, que fue lo que hizo el Partido Nacional. Entregó la CA5 ya bonita, ampliada con los fondos de la cuenta del Milenio, y se le entregó a una empresa amiga que empezó a cobrar desde el primer día sin haber invertido un centavo. Quiero que el pueblo hondureño recuerde que en el mundo los peajes funcionan, pero ¿cómo funcionan?
Viene Octavio y tiene una empresa constructora y dice, quiero construir una calle de aquí a Trujillo, recta. Construirla, Octavio, y cobra peaje. Y te cobras la inversión. Y el pueblo hondureño decidirá si se va por esa carretera, o si se va por Olancho, o si se va por La Ceiba. Pero es una opción. Pero aquí nos dejaron un peaje sin opción. Claro que la carretera es buena y claro que hay mantenimiento y creo que buena parte de eso es también porque el gobierno está encima. Pero hay muchas cosas más que debemos ver y creo yo que debemos superar las diferencias que en algún momento nos desató la pasión política, sobre todo allá hace 16 años en el tema del golpe de Estado, y empezar a colaborar en la construcción de soluciones, porque obstruir la aprobación de un presupuesto no beneficia a nadie. El presupuesto es necesario. Estamos a 39 días de elecciones primarias, 39, y hay todavía recursos pendientes que deben transferirse al Consejo Nacional Electoral para garantizar la transparencia de ese proceso electoral. Pero pareciera que allá hay en algunos partidos interesados en que no haya transparencia, tal vez porque algunos aspiran a que vía fraude puedan hacerse con candidaturas. Yo creo que eso es hora de que Honduras deje atrás esa etapa de elecciones donde no hay transparencia y sigamos avanzando en la transparencia para garantizar que al quien usted le dé el voto, ese es el que salga electo y no que usted votaba antes por uno y ganaba otro, y eso no puede volver atrás. Creo yo, doctor Umaña y Octavio, y sobre todo Raúl y el pueblo hondureño, que el ejercicio del poder debe de hacerse con responsabilidad. Y creo yo también, pues, que no, como dije, no es perfecto el gobierno. Yo, por ejemplo, yo soy aspirante a diputado. Yo no soy funcionario público, fue gobernador 8 meses. Raúl me decía que no es para ser gobernador, pero yo quise colaborar en lo que pude en esos 8 meses. Pero yo creo que como militante de Libre, si yo aspiro a ser diputado, yo tengo que ser un candidato a diputado diferente a los cachurecos o a los de los demás partidos. Y yo no puedo venir a aspirar a ser diputado haciendo lo que hacían ellos, repartiendo a granel canastas, bolsas y cosas así, sin nada más. Uno tiene que tener algo por lo que se distinga. Y lo que lo distingue a uno son sus posturas, es su pensamiento, es su conducta. Pero querer emular a aquellos, cualquiera entrega canastas y se las dan. Claro, yo no estoy en contra de ayudar a la gente. Por supuesto que entiendo la gran necesidad que hay. Pero cuando una candidatura se limita a eso, queda mucho pendiente para el pueblo hondureño. Hay que presentarnos como alternativas, no solo en que somos solidarios con la ayuda, sino también en que tenemos consistencia y tenemos criterio para representar una fuerza política de vanguardia y revolucionaria como lo es Libertad y Refundación. Bien, Raúl, solo quisiera decirte para dejarte un contexto. En este momento la discusión del presupuesto está la piedra contra el coyol. Así de sencillo. Y en medio estamos algunas personas que queremos dar opciones políticas, pero yo siento en este momento, Raúl, que el presupuesto está no politizado, sino que personalizado, que no es lo mismo, pueblo hondureño. Entonces, estamos tratando de buscar una alternativa, pero aquí está, mira, la piedra contra el coyol, Raúl, y ninguno cede. O sea, desde el momento que hubo una intervención en los partidos políticos de todos los candidatos presidenciales, la cuestión se ha tornado ya de tipo de intransigencia, ni ceden unos, ni ceden otros. Y te quiero decir, hoy los jefes de bancada, Raúl, hemos sido convocados para las 2 de la tarde, previo a la sesión del Congreso. Ahí nos vamos a dar cuenta si realmente transigió Libre o transigió... ¿Vos qué visualizas? ¿Qué te han dicho? Que no hay todavía consensos. Y lamentablemente, bueno, nosotros ofrecimos una salida política. Ahí, no te la puedo decir por razones éticas, pero para que algunos cedieran en algunas posiciones. Sin embargo... Yo te la puedo decir. Decímelo. No, por razones éticas, en la parte política. Voy a hacer una pausa y continuamos. Bien, continuamos. El abogado Pineda. Sí, algunas consideraciones
respecto a lo que dijo Carlos Eduardo, respeto su opinión, no la comparto completamente. En el siguiente sentido, el Partido Liberal en el Congreso no es que ha sido una oposición constante y sin pensamiento. De hecho, ahorita en la discusión del presupuesto, lo que ha solicitado el partido es cosas que ha venido proponiendo desde hace algún tiempo y que se le había ofrecido que se iban a discutir y se iban a aprobar y que no se le ha cumplido. Es el problema un poco de quién tiene el control en el Congreso en su presidencia. El tema de la ley de equidad tributaria o de justicia tributaria, como le llamó Carlos Eduardo, ahí hubieron una contrapropuesta del Partido Liberal, sesuda, que pudo haber contribuido o puede contribuir a que mejore esa ley. El tema del empleo parcial, que fue una propuesta de la abogado Mauricio Villeda, reformas al Código Penal que no se han discutido. Yo lamento, por ejemplo, el hecho de que el presidente del Congreso, después de mucha campaña que hizo Libre en contra del tristemente célebre Fondo de Desarrollo Departamental, siga utilizando esa herramienta que, aparte de ser poco ético, es ilegal. El Fondo de Desarrollo Departamental no debería existir porque la función primordial de un diputado es legislar, y lo dice el artículo 205 en su numeral 1. Lo que debemos crear es el cuerpo de leyes y la hermenéutica jurídica necesaria para que se produzca desarrollo. Y aquí comparto con Carlos Eduardo, yo soy aspirante a diputado también, y yo creo que hay que mejorar la calidad del Congreso. Desafortunadamente el Congreso que tenemos ahora es un Congreso ineficiente, es un Congreso en el que pocas voces de la oposición aportan ideas, el doctor Umaña es una de ellas, rescatable, pero la gran mayoría de los diputados en el Congreso son personas que no le han aportado nada ni a la institución ni al fortalecimiento del Estado de Derecho, empezando por los diputados del partido de gobierno, empezando por el presidente del Congreso, que es una persona que no tiene esa capacidad que tenían los presidentes del Congreso anteriores de negociar, de consensuar, de convencer inclusive a las bancadas de oposición sobre las fortalezas de las propuestas del propio gobierno. Y además señalar que el Poder Legislativo no es independiente, como lo dice el artículo 4 constitucional. Desafortunadamente se ha convertido en una casa de trámite de la voluntad de casa de gobierno, y eso no debería ser así. Debe mantenerse una independencia de poderes. Entonces, hay temas pendientes en el Congreso, pero no es el obstáculo propiamente de los partidos de oposición. Y también recordar que en esta opción histórica, el pueblo hondureño está muy consciente de los 12 años de malas administraciones del Partido Nacional y por eso tenía una alta expectativa en Libertad y Refundación. Muchos liberales cedieron su voto para que llegara doña Xiomara, en esa expectativa de que iban a ser diferentes, que iba a haber cambio en la institucionalidad, que se iba a fortalecer el Estado de Derecho, que de verdad se iba a perseguir el delito, el lavado de activos, el narcotráfico, etcétera, etcétera. Pero al final, con lo que se queda el pueblo hondureño es con un mal sabor de boca, porque no se cumplieron las promesas de campaña, no se ha perseguido el delito. De hecho, ahí está el problema del tratado de extradición, videos en el que se vinculan a los familiares de la presidenta con temas de narcotráfico, una persecución políticamente dirigida de parte del Ministerio Público. Yo estoy de acuerdo como profesional del derecho en que se persiga a todo aquel funcionario que haya incumplido la ley, que haya abusado del poder, que haya o que esté metido en actos de corrupción, pero tiene que ser en igualdad de condiciones para todos los partidos. Y hay actos de corrupción de funcionarios de la presente administración que no se están investigando. Entonces, es una posición sesgada y eso es lo que el pueblo hondureño no quiere. Y un Congreso, que como dije, un Congreso que quizá la mancha más negra en la administración, porque no se reúne, no resuelve, no se agendan los temas importantes. Ya hablaba Carlos Eduardo, por ejemplo, del tema del presupuesto para el Consejo Nacional Electoral, cuando ya estamos en un periodo electoral, estamos cerca del proceso interno y primario de los partidos y todavía hay temas pendientes. No se reforzó la unidad de política limpia para poder investigar con mayor fuerza la proveniencia
de los fondos de las campañas, usted lo sabe, doctor Umaña, que fue una de las propuestas inclusive del mismo Libertad y Refundación. Entonces, yo creo que aquí tiene que haber una catarsis interna del partido de gobierno y, como dije en mi introducción, errar es de humanos y rectificar es de sabios. Está ahí la posibilidad que en este último año se rectifique muchas cosas, pero para lograr eso tiene que contarse con el consenso también de las bancadas de oposición. Por eso, Raúl, yo espero que este año sea complicado en el Congreso Nacional. O sea, vamos a entrar a una campaña interna. No sé si van a salir vivos los 3 partidos que van a participar ahí. Estoy observando ya una subida de tono. Cuando decís no sé si van a salir vivos, sé más específico, por favor, Carlos. Bueno, la lucha interna que tiene en el Partido Libertad y Refundación llama la atención, lo voy a decir con análisis que tengo. Partido Libertad y Refundación, 2 candidatos, la abogada Richie lo lleva a la delantera, pero existen como 1000 movimientos que aspiran a ser diputados. Conjuntar esos pensamientos desde los moderados hasta los extremos va a ser bien complicado, abogado Reina, y usted podrá, en su participación lo podrá. Solo aquí somos 161. Así es. Candidatos. Entonces, esa volatilidad del extremo que tiene Libertad y Refundación, de gente moderada que yo conozco en el Partido Libertad y Refundación, gente moderada, socialista moderada, contra los que son extremistas del socialismo y que ven como enemigos a los empresarios, enemigos a un montón de cosas. Eso es un problema para Libre. Partido Liberal, la llegada de varias personas que, entre comillas, dicen ser liberales o haber salido ahí, pero que nunca se les vio en el Partido Liberal, y me consta porque yo salí del Partido Liberal hacia el Partido Salvador de Honduras y sí tuve algunas participaciones en ese partido, y ahora veo una confrontación interna entre los candidatos presidenciales del Partido Liberal, y esto está llevando a sus bases, a sus candidatos a diputados, alcaldes y regidores a una situación elevada del tono, y no sé si ese partido, después de las elecciones internas, vaya a salir unido. En el Partido Nacional ya las cosas también se están caldeando, así es que cómo vayan a salir estas 3 instituciones es una situación complicada. ¿Y qué sucede con los actuales diputados? 75%, Raúl, de los actuales diputados de los 3 partidos políticos aspiran a una reelección. ¿Qué tienen estos candidatos por ejemplo, del Partido Libertad y Refundación y de algunos otros? Pues bueno, están agarrando las subvenciones del Congreso Nacional. En teoría, no debería tener ningún ventajismo sobre, por ejemplo, el abogado Reina, que no es diputado y no dispone de 100,000 lempiras mensuales. Y aquí se van a enojar algunos diputados y me van a decir, es que usted como nos rumba riata por esa cuestión, doctor. Bueno, yo lo estoy dando desde el punto de vista objetivo de esto. Otros que son funcionarios del gobierno, que no renuncian y que siguen con aspiraciones. Entonces, Raúl, la confrontación de los partidos tradicionales va a estar complicada, amén también de que entre ellos mismos se tiran, como decimos los hondureños, riata los 3. ¿Por qué? Porque unos torpedeándolo en el Congreso Nacional, otros queriendo que le vaya mal el asunto, otros amenazando con que no se le va a aprobar los financiamientos que el gobierno va a necesitar. Raúl, vamos a necesitar endeudarnos alrededor de más de 100,000 millones de lempiras para financiar ese presupuesto. Y esa es la realidad y que tiene que conocer la población. Entonces, todo esto hace presagiar que vamos a tener un año complicado. Yo espero que el ingeniero Redondo tenga la capacidad de diálogo, la inteligencia, la sabiduría para saber conducir a un Congreso Nacional para que Honduras salga adelante, Raúl. Porque es cierto, hay que aprobar, pueblo hondureño, y aquí lo quiero ser enfático. Tenemos que aprobar un nuevo modelo tributario en nuestro país. Esto es cierto, hay que aprobarlo, hay que unir las
opciones que se tienen para salvaguardar. Esa es la realidad, pueblo hondureño, y aquí yo no le vengo a hacer promoción a nadie, pero la realidad es que tenemos que tener un nuevo modelo tributario. Esos códigos tributarios datan de añales en nuestro país. Tenemos que darle opción a los jóvenes con una ley de empleo parcial. Eso es cierto. Entonces, conservándole todos los derechos laborales, que aquí hay 2 abogados que lo saben perfectamente. Así es que, claro que tenemos mucho que hacer, pero si nosotros estamos, como dije, con el coyol, con la piedra, los 2 partidos tradicionales torpedean al Partido Libertad y Refundación para que se vaya al hoyo y no pueda ni siquiera tener nada, entonces, ¿sabe lo que va a pasar? Honduras ve, chucruz, y ahí sí, todos vamos a estar amolados. En la medida que le vaya mal al gobierno, le va a ir mal a la población. Y es lo que no queremos entender. O sea, le va a ir mal a la población. Así que hay que construir en este año, no importa que sea año electoral, pero los partidos de oposición no debemos de dedicarnos a torpedear al gobierno, debemos de dedicarnos a hacerle sugerencias al gobierno por Honduras, no por, y si lo hacen, bueno, lo hicieron, qué bueno, rectificaron, y si no lo hacen, ahí están las urnas del último noviembre, el último domingo. ¿Ya escuchaste, Carlos? Sí, estoy buscando. ¿Les va a pasar la factura el último domingo de noviembre? Sí, se las va a pasar a los que las tengan que pasar. Estoy buscando un video que en una entrevista aquí en este set contigo, Raúl, hace varios años, fue antes de la pandemia, tal vez 2017, 18, yo dije lo que pienso sobre lo que es la función legislativa. En aquel momento yo fui electo en unas primarias y le cedí mi diputación luego de la alianza con Salvador en el 17 a Hiroshka. Hiroshka al final decidió irse al Pino y le dejaron mi diputación a Carlos Montoya, a quien saludo hasta Costa Rica. Y yo creo que la función legislativa debe de ser estrictamente la elaboración de leyes, la interpretación y lo que la ley manda. Sé por experiencia, entiendo la presión a los diputados, donde allá en los pueblos buscan al diputado para que le resuelva con una cuneta, con una calle, con un acceso, con una escuela, con un centro. Todo eso es una realidad. Pero es malo para el país y para el propio diputado andar con recursos más allá de su salario. Yo creo que los diputados deben de recibir su salario puntual, pero que tengan la administración de recursos para otras cosas, no lo ve bien la gente y siempre va a generar problemas. Así es. Esa es mi opinión particular. Si yo llego a ser diputado por la voluntad primero de mi partido y luego de la población de Francisco Morazán, yo no voy a tener que ver con fondos que no voy a recibir nada más que mi salario. No quiero criticar a nadie. Y la Prado la vas a agarrarte. Fíjate que ya te voy a comprometer aquí. Sí, ahí lo notas. Y me lo recuerdan si fallo. Porque creo en eso. Es que realmente es un problema. Es que eso es desdibujar la función legislativa. Ahora, lo que yo sí voy a hacer es llevar a los amigos que me buscan de distintas comunidades a gestionarles los proyectos, a ayudar en la gestión. Claro, ya te dije cómo es la cosa. Sí, y yo tengo mi propio carro, Raúl. Bueno, ahí están parqueados uno al lado del otro. El carro con que hemos venido desde hace tiempo a estos programas. Lo busca el diputado tal. Ay, no lo recibe, dice Raúl, el ministro. Es que bueno, entonces yo les sugiero a los diputados que hagan como ha hecho el doctor Umaña, que sean beligerantes, para que al funcionario que no quiera recibir al diputado beligerante en una comparecencia como esta, se le puede recordar su deber de recibir a los representantes del pueblo hondureño, porque no hay que olvidarnos, y esto lo he dicho también durante los últimos 3 años, se lo digo a mis compañeros de Libertad y Refundación que hoy son funcionarios. No hay que olvidar cuál es la razón de la función pública. Octavio, a mí me cae bien, quiero ser claro, me cae bien Fausto, el director de aduana, pero como es que anda 4 guardaespaldas. Y Fausto, ¿de dónde va a pagar 4 guardaespaldas cuando salga de ahí? Sí. Es que también los funcionarios públicos se pierden. ¿Sabe qué pasa? Y pasa no solo a los funcionarios de esta administración, sino que ha pasado en todas. A la gente se le olvida que el poder solo dura 4 años. Sí, es efímero. No es nada más efímero. Es efímero. Y entonces, de hecho lo empiezan a perder ya cuando hay candidatos en los partidos. Entendiendo eso, bueno, ahorita lo es que no hay que olvidar la función. ¿A quién se debe? Sí. Ahorita lo empezaron a perder. Claro. Faltan
Claro. Ya hoy es 28 de enero. 40 días para las elecciones internas. 39. Y faltan 10 meses para, y para las generales. Entonces, ¿qué pasa? La administración, por eso es que la gente le reclama tanto al Libre. Bueno, pero ahora me quiero referir a lo dicho. Yo fui del Partido Liberal, ahí nací. Fue el hogar de una familia liberal donde yo nací. Ha cambiado mucho el país desde el golpe de Estado del 2009. Y cuando yo escucho a amigos liberales, que guardamos el respeto, la amistad de tantos años de conocernos, pero que en lo político tenemos diferencias, yo cada vez distingo menos lo que dicen los nacionalistas con lo que dicen los liberales. Y eso creo yo que en el fondo es la principal tragedia que sufrió ese partido, que se desdibujó y perdió su razón de ser la fuerza progresista de cambios y se ha constituido en una fuerza conservadora. Porque, escuchamos los argumentos, no se distingue lo que dice Tomás Zambrano con las cosas que me acaba de enumerar mi amigo Octavio Pineda. Es como que Tomás hubiera estado diciendo aquí que libre en mi esto, que libre. Son las cosas que no han hecho. Pues. Bueno, pero tú dices que están ahí, son los que hechos. No hemos quitado el código de la impunidad que ellos hicieron. Y no lo quitamos porque no hay suficientes votos en el Congreso. Lo de la CICI, por supuesto que queremos que venga la CICI. Se hizo un intento en el Congreso Nacional por parte de la diputada Xiomara Hortensia, conocida por todos como la Pichu. ¿Y cuál fue el resultado? Se opusieron los partidos tradicionales a que se le diera a la CICI un carácter de fuerza constitucional, porque no quieren la CICI. Dicen que el Ministerio Público no hace nada. ¿Cómo que no hace nada? Si fue después de mucho tiempo electo en debida forma. Y además está procesando los expedientes que dejó la CICI, que es la antesala de la, que dejó la MASI, que es la antesala de la CICI, y que no ha perseguido a nadie libre. Bueno, yo no creo que nadie se le deba cubrir con el manto de la impunidad del partido que sea, pero hay un ejemplo, porque a las pruebas me remito, no al sectarismo político. Un juez cometió un error. No estoy seguro si es que cobró una coima o etcétera, etcétera. Pero ese juez hoy está en la cárcel. Es un juez que entró en esta administración. Y eso lo digo no ensañándome con un juez que esté en un juicio, sino de que la acción del Ministerio Público por mucho tiempo no había sido pública, no había visto acción. Hoy está llevando a juicio aquello. ¿Y qué dicen los cachurecos cada vez que le sacan un acto de corrupción? Lo que lamentablemente acaba de repetir Octavio, persecución política. No, Octavio, tú eres un hombre honrado, yo te conozco. Tú no tienes cola. Tú fuiste diputado en algún momento y no dejaste ninguna estela que avergüence la memoria de tu padre. Pero los cachurecos sí. Espantosa corrupción como nunca. No hay que cubrirlos porque tenemos diferencias políticas. No hay que apañarlos porque somos juntos, estuvimos a favor del golpe. No. Ahí no perdamos esa objetividad, porque hicieron desastres con la administración pública. Claro, 3 años del gobierno de Xiomara han habido muchos avances. Te puedo hacer una lista muy grande de cosas que se han hecho. Hay algunos pendientes, pero es innegable y sobre todo para el pueblo más sensible la acción de este gobierno por los pobres, por las mayorías, que hoy tienen beneficios que se les negaron por años. Por el respeto de los derechos humanos, Octavio. Eso es innegable también, fundamental en la construcción de una democracia. Por la transparencia, hay ley de transparencia. Que hubo problemas por un video de Carlos Zelaya, sí los hubo. Yo salí públicamente en un medio de comunicación a condenar lo ocurrido. Nos avergonzó a todos, nos causó un daño a nuestro partido. Pero Carlos hizo algo que no han hecho los demás. Carlos asumió la consecuencia. Carlos renunció de su diputación. Carlos renunció a ser secretario del Estado. Carlos renunció al cargo del partido. Y yo me hago esta pregunta. Si hay más o menos 50 expedientes de diputados en las Cortes de Estados Unidos, ¿por qué solo Carlos reacciona así? ¿Por qué no lo hacen los demás de igual forma? Porque eso sería lo correcto. Que todos aquellos que están
con un expediente de una u otra forma vinculados con el narcotráfico, también depusieran sus cargos y se presentaran ante la justicia. Y que la justicia los llame si los requiere o no. ¿Por qué no lo hacen? ¿Saben por qué? Porque se quedan sin bancada los cachurecos. Se va la bancada completita, con alguna rara excepción, porque no todos los nacionalistas son corruptos, ni mucho menos narcotraficantes. Pero sí estuvieron vinculados muchos de los que dirigieron el gobierno anterior y hoy siguen hablando en nombre del Partido Nacional sin darse cuenta de lo que ellos representan, que es la historia más penosa de la historia reciente de Honduras, valga la redundancia. Entonces, Libre tiene un compromiso, la gente ha sentido la acción del gobierno. Xiomara ha estado ahí al lado del pueblo hondureño. Xiomara recuperó nuestra soberanía en la promesa de campaña de la sede. Nos acompañaron otros sectores. No quiero hablar de que fue exclusivamente Libre. Por supuesto que nos acompañó el diputado Umaña, por ejemplo, nos acompañó. Sectores de otros partidos que sí sintieron que la mancha en nuestra soberanía había que borrarla y se borró. Entonces, ante las elecciones sí van a pasarse facturas. Y creo yo que esa factura, no crean que se la van a pasar a un partido en específico, van a ser a varios, porque hay muchos diputados que han llegado al Congreso a entorpecer la acción positiva de un gobierno, del primer gobierno del socialismo democrático, del primer gobierno de una mujer que, por ejemplo, cree que todos deben pagar impuestos, y ahí hay una cantidad grande de diputados que protegen a los que no pagan impuestos. Ahí usted, yo le recomiendo que por eso no vote, pueblo hondureño. Sí, si me permite, don licenciado Valladares, igualmente, repito, respeto a Carlos Eduardo, pero no comparto lo que acaba de decir. Yo creo que la realidad choca con lo que él dice. Una población que vive en extrema pobreza, por arriba del 50%, caravanas de inmigrantes todos los días, somos los principales, según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, alimentadores de los inmigrantes que van hacia el norte y de las deportaciones incluso. Yo creo que se está desviando el tema principal, y el tema principal es que realmente no se ha cumplido con lo que se prometió en la campaña, no se ha fortalecido el Estado de Derecho. Es una cuestión de institucionalidad, se ha debilitado la institucionalidad y se ha personalizado el gobierno, es el culto a la personalidad que es propio de los gobiernos de corte dictatorial, porque aquí hay que entender una cosa, pueblo hondureño, la aspiración de Libre es quedarse en el poder a toda costa, violentando la Constitución de la República y rompiendo con todos los requerimientos éticos y políticos no le decía que permanecen un Estado de Derecho. Y a José se lo dije, lo escribí, si usted revisa la tribuna, lo dije en los programas de televisión, y lo que es malo ahora y fue malo ayer, yo no lo voy a defender. Yo no estoy defendiendo aquí las cosas incorrectas que hizo el Partido Nacional, pero hay que señalar que el Partido Libertad y Refundación no ha sido diferente. Lo dicen las encuestas. Las encuestas dicen que Xiomara tiene un gran apoyo. No, hombre, esos son datos maquillados, para los ti, Eduardo. Porque tú crees son datos que anda mal y no aceptas que ande bien. Acompáñala a una gira. El gobierno es un gobierno Xiomara a un pueblo populista y verás cómo lo recibe. Que utiliza el presupuesto del Estado para promover a la candidata oficial que no levante las encuestas, por cierto. Claro que levante y va a ganar. Y sobre el Partido Liberal, con el respeto debido, si el único que tiene opciones de ganar el próximo proceso electoral es el Partido Liberal, porque el pueblo hondureño ya le dio 12 años la oportunidad al Partido Nacional de gobernar y fracasaron. Y en estos 3 años se los dio a Libertad y Refundación, que criticó a todos los partidos anteriores y que dijeron que iban a ser diferentes. Y al final son más de lo mismo, o peores, porque prometieron cosas que al final no van a cumplir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Partido Liberal tiene una gran opción de convertirse en la cabeza de una coalición de oposición. Por eso es que hay conflicto dentro del liberalismo, entre comillas, conflicto, competencia entre los candidatos, porque la verdad es que quien triunfa en el proceso electoral interno del Partido Liberal es el quien se va a convertir en la cabeza de la coalición de oposición y que va a vencer a Libre en las urnas. Y nosotros lo sabemos como partido, y por eso estamos tomando algunas medidas para evitar
que esa desunión de la que habla el diputado Maña se vaya a presentar después del proceso electoral. En el caso personal, yo acompaño a la abogada Maribel Espinosa, una profesional respetable, respetada, una diputada respetada, escuchada, que además plantea la construcción de una tercera república. Nosotros, Partido Liberal, fuimos los constructores de la primera y la segunda república. Vamos a construir la tercera república. ¿Cómo? Fortaleciendo el Estado de Derecho. Es una cuestión fundamental, pero para fortalecer el Estado de Derecho y fortalecer la institucionalidad, el Congreso debe cumplir su función y no la está cumpliendo. Y el diputado Maña señala que hay 75% de los diputados que van a un proceso de reelección. Pues yo le hago un llamado al pueblo hondureño en el sentido de que analicen si esos 75% de diputados merecen volver a una curul. ¿Qué tan buenos eras el diputado? Todos quieren volver, todos quieren seguir. No, es que mire, el diputado cumple una función, es una función legislativa, que no se ha desdibujado como se ha desdibujado todo. Hay injerencia de un poder en los otros. El Poder Judicial, que es la cenicienta de los tres poderes, es un poder que está cooptado en el famoso y tristemente célebre Consejo de Seguridad Nacional, que fue precisamente uno de los ataques que hacía Libre a Juan Orlando, porque en ese consejo se subsume el poder en el Ejecutivo y se eliminan los otros dos poderes violentando la Constitución de la República. Carlos Eduardo hablaba del fiscal general. Si el fiscal general ni siquiera debió haber sido candidato a ese cargo porque él era regidor en una alcaldía. ¿De qué partido hay una era prohibición regidor? Del Partido Liberal. Pero hay una prohibición. O sea, es correligionario tuyo. Hay una prohibición. No es correligionario, es el seguidor de Libre ahora. Hay una prohibición, entonces no debió ser candidato. En segundo lugar, no fue electo como dice la Constitución. Lo eligió una comisión permanente ilegal. No se violentó el proceso que establece la Constitución de la República. Y utilizaron, como lo han utilizado durante toda la administración, lo que es una característica de Libre: violentar la ley, imponer las cosas a la fuerza. Y así no se maneja un país. Octavio, en el país deben los votos que aprobaron consensos. El fiscal. Y los consensos. Creo que se eligió con más de 116 votos en el Congreso. Recuérdame, diputado Maña. Pero el proceso no es el correcto, Carlos. ¿Cómo que no es el proceso el correcto? Él no debió haber ni siquiera participado. Y ese es otro elemento que podemos utilizar, otro programa para analizarlo. Pero lo que yo quiero hablar, Carlos Eduardo, lo que yo quiero hablar es que ustedes han incumplido el programa de gobierno que ustedes mismos hicieron. Si se está cumpliendo, y el pueblo hondureño lo sabe. ¿Se está cumpliendo cuándo? Si estamos a 10 meses de la elección. Vos no querés ver nada. Entonces, no se trata de no ver nada. Permitime que yo te deje hablar. Yo te deje hablar. Le dio permitime la oportunidad. El poder completo a Jo. Respetémonos. Sí, usted ya habló y habló bastante porque a usted lo que le gusta es desviar la atención al pueblo hondureño de cuál es la realidad. Pero el pueblo hondureño no le van a dar a tol con el dedo. Ahí están los socios del Partido Nacional. Y a mí no me interesa, repito, no me interesa defender al Partido Nacional, porque yo fui uno de los críticos de Juan Orlando, soy crítico de todos aquellos que fueron administradores del Estado y que deben ser procesados. Pero es igual para todos los partidos. Sí, claro. Debe ser igual para todos los partidos. Que yo no voy a utilizar el poder para proteger a mis corruptos, atacando a los corruptos de los demás. Y hablemos la claridad. El problema del narcotráfico está ahí, y si no lo quieren ver es porque lo que quieren es darle a tol con el dedo del pueblo hondureño, que ya no es tonto. Por eso 8 de cada 10 hondureños rechazan la presente administración, y como dice el doctor Umaña, por eso les va a pasar factura en el proceso electoral de noviembre de este año. Ahora, desde la perspectiva del Partido Liberal, repito, lo que hay es una propuesta de una transformación del Estado de parte de la abogada Maribel Espinosa, la construcción de una unidad del tejido social hondureño, porque lo que se ha hecho es radicalizar la sociedad, la extrema izquierda con la extrema derecha. Y hay que volver, como decía Aristóteles, al justo medio. Y eso lo representa para todos los hondureños pero ustedes no son el Partido Liberal de Honduras. Ustedes son la derecha. No, la derecha y golpista. Y ustedes son la izquierda disfrazada. Es que vos te estás poniendo en el medio y no estás en el socialistas medio. Con Rolex y con guardaespaldas y con carros caros. Y es que eso cambia lo que uno piensa. ¿Tú crees que el valor del pensamiento hechos, no depende de lo material? Uno de sus hechos no es lo que dice. Uno es lo que hace. No son lo que dicen. Uno es lo que hace. Por eso por ejemplo, ellos le dieron
todo el poder a Juan Orlando. Es lo que son cachurecos con camisa roja. Esa es la triste historia. Por eso el partido se disminuyó. Partido es el único que tiene opción de ganar este próximo proceso electoral. Ahora estoy hablando yo. Entonces, le ofrecimos allá en el 2013 al Partido Liberal que dirigiera el Congreso Nacional y no dijo, tiene que dirigir mi lord Juan Orlando. Y le dieron todo el poder a Juan Orlando desde donde hizo todo lo que hizo. O ya se te olvidó, Octavio. Es que yo no estoy hablando del Partido Nacional. Yo sí estoy hablando bueno, de los... yo fui invitado a analizar los 3 años del gobierno de Libre. Lo que pasa es que vos querés desviar la atención porque no tienen nada que ofrecerle al pueblo hondureño. No hay hechos concretos que digan que el Ministerio de Fundación ha sido diferente a lo que fue Juan Orlando. Son igual de corruptos, son igual de violadores de la Constitución, son igual de que personas que lo que llegaron fue a usar el botín del Estado para su beneficio personal y la gente lo sabe, porque la gente lo ve en la calle y la gente lo señala. ¿A dejar hablar? No, yo estaba escuchando. Yo estaba hablando. Terminaste, empecé yo y pero usted me empezó a interrumpir. Pero es propio de la gente de Libre. No respetan ni siquiera el uso de la palabra. Gracias. Bien, no, voy a... un segundo. 30 segundos fue. 30 segundos, mira. Voy a la pausa y antes quiero decir a Umaña que quiere referirse a... ¿A quién? A lo que platicaba. Sí, el doctor Umaña tiene que hablar. Mira, Octavio, es que aquí Honduras cambió en el 2009. Y se hicieron 2 bandos y vos estás del bando de la derecha. Discurso, está interrumpiendo ese discurso ya está gastado, Carlos Eduardo, ya está gastado. No está gastado. Es una realidad porque los hechos lo define uno, tú lo acabas de decir. Y a ti te definen los hechos. Golpista, aliados del Partido Nacional. Toda tu perspectiva es desde ahí, desde eso. Y por eso el Partido Liberal, de ser la gran fuerza de cambio de Honduras, se convirtió en un pequeño partido conservador, que ojalá no fuera así. Pequeño partido que lo va a vencer en noviembre de este año. Vamos a ver, yo estoy seguro de que no va a ser así. Pues sí, porque ustedes lo que quieren es romper el orden constitucional. Ahí está. Pero cuando lo rompió Jo, calladito. No. Cuando se religió, yo no me quedé callado. Yo no me quedé callado. Cuando la eso decírselo a otros, a mí no me lo pueden decir. Cuando a mí no me lo pueden decir. Todos los abusos del Partido Nacional, ahí estaban de mancuerna. No. Ese es el problema del bipartidismo. Por eso yo aquí planteaba, o son lo mismo o lo que está en cambio. Por eso juntos sabotean a Libre. Por eso juntos ignoran la realidad. Por eso juntos desean que Xiomara no sea querida por el pueblo. Pero te invito, Octavio, a que acompañes a Xiomara a los pueblos. A inaugurar canchas. Festivales, lo que sea. Inaugurar canchas. No, y hospitales. Con los funcionarios de gobierno. ¿O no has visto las carreteras? Con los funcionarios de gobierno. ¿No has visto las carreteras? Esa es la gran transformación. La gran transformación de Libre es inaugurar canchas. O sea, ¿crees que no es importante que haya carreteras? Es la gran aportación que le ha hecho al pueblo hondureño. Solo puede decir. Igual, el otro día, el domingo, estuve con una cachureca que decía lo mismito que él. Igualito. O sea, ese es el problema, que no se distinguen ya, Octavio. Pareces cachureco y a ponerte la corbata azul. De un solo y decir, bueno, fui liberal, pero ahora no te voy a aceptar, soy cachureco. No te voy a aceptar ese irrespeto, porque no es un irrespeto. Dijimos al inicio que nos íbamos a respetar. Dijimos al inicio que nos íbamos a respetar. Respeto, Octavio, no. Entonces, en los políticos plantea cuáles son los logros de Libre, que no los he escuchado te lo voy a enumerar. Y yo te enumeré qué es lo que no han hecho. Aquí está. Y yo te enumeré lo que no han hecho. En educación. Recuperación e intervención de 5.000 escuelas que se dejaron destruir. Redujeron el presupuesto de educación y ese presupuesto que van a aprobar. ¿Querés que te lo diga? Te lo estoy diciendo. Dale, vale. Ahí acompañaron a Jo, 12 años, destruyeron 5.000 escuelas, 12.000 las está recuperando este gobierno. 8.000 jóvenes han sido beneficiados. O Fujiyama las está recuperando. No, qué bueno, y felicito hasta se le quisieron pegar al éxito de Chin Fujiyama y no les funcionó tampoco. Oye, pero no puedes escuchar. No les funcionó tampoco. No puedes ver. No, planteamos, 5.000 escuelas que la está recuperando desde que entraron al gobierno. ¿Cuántas ha arreglado Fujiyama? 10, 20, qué bueno, ojalá pudiera arreglar 100. Pero son 5.000 las que ha intervenido el Estado, porque es función pública intervenir las escuelas. Porque son 8 hospitales los que se están construyendo, Octavio. Pero no hay medicinas en los hospitales actuales. Aquí está el doctor Umaña. Ahí está. Sí, pero hay que mejorar. Oíme, Octavio, si es que nadie... ¿De qué sirven esos cajones vacíos que son proyectos faraónicos? Para vos no te sirven, pero a la gente le va a servir. Para pretender engañar al pueblo le va a servir que haya hospitales mejor en el sistema de salud, que es lo que tiene que hacer. Para vos no hay que hacer hospitales nuevos. Claro que hay que hacer, pero primero hay que proveerle a los que existen de lo que necesitan. Hay atención en los hospitales públicos. Por favor, mira, date una cruzadita por el Seguro Social. Preguntarle aquí al doctor Umaña la realidad del sistema de salud. En los hospitales vos y yo no somos los expertos, preguntarle aquí al doctor Umaña. Hombre, ya va a hablar él. A nadie se atiende en los hospitales públicos para vos.
A nadie. Mira los noticieros. Mira los noticieros. A nadie se te... Mira los Ni noticieros. un hondureño se Mira atendió los en el noticieros. hospital público. Sigón, pero en tiempos de Juan Orlando, ¿ves? Calladito y feliz andaba, chupando ahí, feliz celebrando el gobierno de Juan Orlando. Ahora la recaudación de impuestos ha crecido y la inversión pública es la más grande de la historia. En las carreteras, en los caminos productivos, además de hospitales, todo lo que se está haciendo. Y Ahí tienen está. el presupuesto en la más grande de la historia, eso es recuperación de cierto. la ENE. ¿Se acuerdan de la empresa Pero nacional con de el energía eléctrica? 42% de La ejecución. empresa que era el agujero del gobierno se ha recuperado de forma muy buena. ¿Por qué? Porque se ha invertido en donde más se perdía, y era en la transmisión y en los transformadores. Y eso no lo ve el Partido Liberal, porque les duele que se hagan cosas, porque creen, como los La ENE cachurecos, está en crisis, que haciéndole continúa así en crisis. las cosas no cambian. Continúa en crisis, Claro la que ENE. en crisis, pero está mejorando. Estamos saliendo Falso, adelante. falso. Vaya, pues, todo, nada sirve. Lo que hay son Se contratos va a amañados. Ah, bueno, los que dejó el Partido No, Nacional. y con unos tu que gobierno, con tu revivieron partido. ustedes ahorita. ¿Cuál? Unos que revivieron ¿Cuál? ustedes. Que si no se ha aprobado. En la ENE. Pero ni siquiera se ha aprobado. Ahí está, Porque pero- ustedes no quieren que haya alternativas a lo que hay, porque están comprometidos. ¿Cuáles con son las los térmicos. alternativas? Bueno, lo que no hay. La alternativa es quitar a los que están. Esa es la alternativa. Que le han hecho Eso lo tanto tiene daño claro al el pueblo país. hondureño. Pues sí, quitar a los que están. También pero se lo van. quitaron a ustedes. También se van. Caballeros, comentario. Qué dolor. Pueblo hondureño, esto es lo que va a suceder este año. Y yo lamento mucho, pues, dos amigos, porque realmente son amigos. Me refiero a la amistad de ellos como colegas y personas humanas. Pero cuando se trata de defender cada uno sus intereses, esto es lo que pasa, pueblo hondureño, y lo que va a pasar en estos 2 meses, y lo que va a pasar después de marzo. Esto es lo que va a suceder. Descalificaciones, que vos haces esto, que no hiciste esto, la narcodictadura, que el socialismo, que se van a querer perpetuar en el poder. Y mientras tanto, usted, pueblo hondureño, bien jorobado, y usted sumiéndose más en la pobreza y llevando una vida miserable, la mayoría, que apenas cogió el partido, cogió el comido. Es lo que tiene el pueblo hondureño. Y una economía de subsistencia. Y este año, y eso es lo que va a acontecer, váyase acostumbrando usted, pueblo hondureño. Pero usted tiene una herramienta fundamental, es el voto. Si usted decide volverle a dar el poder a X o Y institución, es usted. Después no se queje, es usted el que está decidiendo. Usted Así quiere lo que va a pasar. Y esto no es nada de lo que estamos viendo aquí, porque estas dos personas son de altura y a pesar de que tienen idea en este momento, discrepancia de ideas, cuando usted llega al Congreso Nacional y mira que ahí hay un circo, yo no tengo alma de payaso. Yo estoy ahí y sabe lo que soy yo, de gente que tiene alma de payaso y a lo que van a hacer es un circo. Si usted quiere seguir eligiendo este tipo de personas, es problema suyo. O sea, no, 75%. después no ande diciendo, porque igual es consecuencia, igual va a tener iguales resultados. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Y con el respeto que se merecen todos mis compañeros en el hemiciclo legislativo. Pero es que nosotros mismos estamos mal vistos. Nosotros mismos nos hemos generado. ¿Cuánto dijimos del famoso fondo departamental? Pero ¿sabe qué? Se ocupó 86 votos para eliminar el famoso fondo. La gente creía que lo habíamos eliminado, Raúl. Lo dije hasta la saciedad, lo dije en un programa. Creo que Todos le cambiaron el un nombre. foro como 2 días después de que eliminamos la ley de el 118 2000, ya no me acuerdo la fecha, que fue en la diarrea de leyes, en el cual lo que eliminamos fue la auditoría del fondo departamental. Pero el fondo sigue vivito y coleando. El presidente él puede otorgar, porque sí, es legal que lo que está haciendo el presidente. No hay ninguna ilegalidad. Lo que eliminamos fue cómo se audita el fondo departamental. Y ahora les exigen un tipo de auditoría. Pero las subvenciones le cambiaron el nombre, ahí están. Sí. Entonces, ¿qué sucede con nosotros? Esto es una muestra de lo que va a ocurrir. Y eso no le va a hacer bien a Honduras. Si así vamos a estar en el Congreso Nacional, todo este año, todo se va a paralizar, Raúl. Así te lo digo sinceramente. Y aquí ¿sabes lo que vas a tener?
más violencia, más inseguridad, porque la gente no tiene que comer, esa es la realidad. Más extorsión. Todo va a subir. Entonces aquí se van a empezar a echar tierra. Y ya me imagino la campaña política, Raúl, después de enero, de marzo, cómo va a estar. Así es que, pueblo hondureño, ¿qué le puedo decir yo? Lo único que tiene es reflexionar, y yo desearía realmente que no intentemos a través del torpedeo, y se lo digo sinceramente a mis compañeros diputados, porque si el Partido Liberal y el Partido Nacional aspira a unas leyes, Libre aspira a otras, y como no se van a poner de acuerdo, ¿sabe lo que significa eso? Torpedeo bilateral. Unos se torpedean, otros se torpedean. Y esa es la realidad. Y eso no nos va a conducir a nada bueno, Raúl. Hoy tienen una gran oportunidad. Voy a hacer una pausa. Tengo lleno el teléfono de mensajes. Hay muchos mensajes, pero queda poco tiempo y no los voy a hablar, no los voy a leer. Y le pido a la teleaudiencia, yo leo mensajes que vengan sin ofensas para nadie. O sea, si usted quiere opinar, opine sin ofender a mis invitados, por favor. Volvemos. Doctor y diputado Umaña, tenía la palabra. Sí, bueno, nosotros hemos propuesto una agenda que el Congreso Nacional debe de establecer y debemos de comenzar para tratar de que la CICI venga. Y tú sabes, Raúl, que yo soy miembro del Frente Parlamentario de Apoyo a la CICI, y el primer paso que debe de dar Libre en el Congreso Nacional es discutir la ley de colaboración eficaz. Ahí nos vamos a dar cuenta quién de los diputados. El abogado Reina mencionaba que hay una bancada que hasta se podría quedar sin legisladores. Entonces hay que ver si estos legisladores tienen la voluntad. Esa ley, Raúl, solo se ocupan 65 votos. Sí, por simple mayoría. ¿Qué tenemos que hacer? No modificar todo el código penal de la impunidad, que le llamo yo, pero sí lo referente a las penas contra la corrupción, que prácticamente no hay nadie preso. Todo el mundo sale conmutando la pena y pagando una multa. Y yo no soy abogado, pero yo es lo que miro. Todo el mundo sale. O sea, y ya cuando cumplieron cierto número de años, yo ya veo gente ahí en la calle que estuvo y que le probaron el delito de cohecho, de soborno y otras cosas. Entonces, ¿qué debemos de demostrar? Eso precisamente. ¿Qué debemos de hacer? Eliminemos el famoso fondo departamental. ¿Tú sabías, Raúl, que esa es una situación que quiere la CICI para poder venir? Sí, sí. Que eliminemos el fuero de los diputados. ¿Qué corona tengo yo respecto a ustedes tres, que son ciudadanos, que a mí me tienen que hacer un antejuicio para llevarme a someterme a un... Yo no tengo ninguna corona, yo soy igual. ¿Qué tenemos que eliminar? Ese montón de granjerías que tienen los diputados, y aquí con todo el respeto, porque tanto que lo criticaron y ahora son lo mismo. Yo digo que lo que tenían era envidia. Entonces, si nosotros empecemos por eso, Libertad y Refundación, démosle indicios al pueblo que queremos mejorar, que realmente queremos dar pasos contra la corrupción. O sea, hay que tirar leyes y hay que eliminar leyes, porque si no, imagínate, Raúl, aquí tiene que venirnos a hacer justicia una situación externa. Y yo le quiero pedir encarecidamente a la presidenta, échese para atrás en la decisión del tratado de extradición, presidenta. Eso también le va a pasar la factura a Partido Libertad y Refundación. Tal vez uno de los instrumentos, el único que tenía el pueblo hondureño para que la justicia prevaleciera en nuestro país. Échese para atrás, presidenta. Sé que en algún momento o algo usted tomó esa decisión, pero puede echarse atrás. O sea, no le quite por lo menos la única y poca sensación de que alguien puede hacer justicia para estos crímenes de lesa humanidad, que es el narcotráfico, y usar las redes mundiales de financiamiento para triangular dineros, y que el sistema estadounidense se da cuenta de inmediato y tiene la posibilidad de rastrear
todas estas situaciones que mueve el dinero, el narcotráfico internacional y otro tipo de corrupciones organizadas. Eso le va a pasar factura. Pero yo, a nombre del Frente Parlamentario de Apoyo a la CICI, le pido, no quite el tratado de extradición. Congreso Nacional, discutamos la ley de colaboración eficaz, requisito sine qua non para que venga. Congreso Nacional, discutamos la figura del querellante adhesivo. No se necesita modificar la Constitución. Fueron claros la gente que vino de la ONU a decirnos a nosotros. Yo me reuní 3 veces con el Frente Parlamentario con ellos. No se ocupa modificar la Constitución. Con un acompañamiento al Ministerio Público pueden judicializarse los delitos. Ahora, elevemos las penas para la corrupción. Fiscalía, hay que preparar circuito de corrupción de la Corte Suprema de Justicia, que ahora lo fusionaron con otro, aduciendo para mejorar la productividad. Todas estas cosas, Raúl, tenemos que dar indicios de que queremos hacerla. Ya las otras leyes, la de justicia tributaria y otras que vendrán, por ejemplo, Raúl, una gran deuda, la ley de protección social, la ley marco. ¿Qué queremos de la salud? La salud en estos momentos en Honduras no está bien. Y aquí yo no voy a venir, lo que quiero es construir. Ya cada hondureño sabe cómo está la salud, yo no necesito recalcarle a usted. Pero sí le vengo a proponer que metamos la ley de protección social porque es lo que nos va a regir. Esa ley de protección social va a regir todo el sistema de previsión. Los hondureños están muriendo de hambre, la mayoría no tiene una jubilación, los ancianos se mueren de hambre. Todos los hondureños necesitamos en algún momento en la vejez tener cómo vivir. Solo la ley de protección social lo puede dar. Entonces, ¿qué proponemos hoy, Raúl? Y ya avanzando en el foro, que en lugar de destruirnos, por lo menos rectifiquemos, señores diputados, y construyamos algunas cosas que son positivas, que no lo miremos porque va a ser un logro de la presidenta, o que va a ser un logro del Partido Liberal, del Nacional, del PSH. No, no lo miremos así, sino que lo miremos para construcción. Pero si vamos a estar, como vimos esta situación, Raúl, no vamos a avanzar. Este año va a ser un año perdido, así de sencillo. Abogado. Sí, como dije al inicio del programa, y comparto con el doctor Umaña, es tiempo de rectificar. O sea, yo no es que quiero atacar porque soy oposición, es porque la realidad me dice que el partido de gobierno no ha cumplido con la misión para la cual el pueblo hondureño le dio la oportunidad. Tienen el presupuesto más grande en la historia de Honduras, pero solo han ejecutado el 40%. Tienen problemas con nuestro principal socio económico y político en el mundo, pero se les olvidan que hay más de 2 millones de hondureños fuera de nuestra frontera y que eso va a tener un impacto negativo. ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, el gobierno americano decide ponerle una arancel a las remesas? Las remesas que mantienen el 25% del presupuesto nacional. Págalo inclusive los sueldos de los funcionarios de gobierno. Entonces, eso es lo que hay que analizar antes de tomar decisiones como las que mencionaba el doctor Umaña. El tratado de extradición, el tema de la base en Palmerola. En todo el mundo hay bases de los norteamericanos. En Guantánamo, en Cuba, hay una base norteamericana. ¿Qué es lo que han hecho algunos países? Que sería quizás lo recomendable. Negociar con los americanos que les paguen por usar esas bases. En España, por ejemplo, hay una base que le pagan al gobierno español 70 millones de dólares por estar ahí. Lo que pasa es que debemos entender que nosotros somos países de la periferia. Y aquí lo que hay es un juego geopolítico de 2 imperios, el imperio norteamericano y el imperio chino, que lo que le interesa son los recursos, la cuestión geopolítica, y que nosotros somos países que en la periferia debemos aprender a negociar con nuestros gigantes económicos y militares. Pero solo ponernos u oponernos porque supuestamente la ideología nos lo manda es cometer un grave error desde el punto de vista de quienes tienen la función de administrar el Estado. El pueblo hondureño le dio la responsabilidad a Libertad y Fundación de administrar el Estado en su nombre, y es lo que no han hecho. Han seguido cometiendo los errores que cometieron los nacionalistas antes. Entonces, este es el momento de rectificar, aunque sea en el año político. Nuestro llamado es a eso, a rectificar. Y sin embargo, también como partido de oposición, hemos hecho propuestas que espero que hoy, que tengan sesión en el Congreso, sean consideradas si de verdad tienen la intención de aprobar un presupuesto que sea efectivo para resolver los grandes problemas de Honduras que están, como dijo el doctor Umaña, en el sistema de salud,
en la educación, en la infraestructura, en el comercio, en la creación de empleo. El hondureño se va no porque se quiera ir del país, se va porque no hay oportunidades. Y no hay una política pública adecuada que permita la creación de ese empleo. Este país es de todos, no es ni de un partido, ni de una persona, ni de una familia. Es de todos los hondureños que queremos vivir aquí y que queremos morir aquí. Entonces, asumamos nuestra responsabilidad. El que cometa un delito, del partido que sea procesado. Ahí está el debido proceso. Fortalezcamos el Poder Judicial. No se le paga el 3% al Poder Judicial, que es constitucional. No se le paga el 6% a la Universidad Nacional, que es una institución noble. Entonces, si Libertad y Refundación tiene realmente intenciones de mejorar la educación, de mejorar la justicia, empecemos por ahí. Démosle el presupuesto que la Constitución señala, se le debe dar a estas dos instituciones. Repito, hoy tienen una oportunidad maravillosa, porque tienen sesión a las 3 de la tarde, de dar muestras de que realmente quieren resolver los problemas y que tienen capacidad de generar consenso, porque al final el presidente del Congreso, que es un coordinador entre los diputados, la responsabilidad que tiene es de generar esos consensos. Pero si hay soberbia, si hay la intención de hacer solo lo que se dice desde el Ejecutivo, sin reflexionar cuál es la función del presidente del Congreso, entonces no vamos a lograr nada. Y decir una cosa que mi papá siempre mencionaba, y un mensaje a la gente del gobierno: la soberbia siempre precede la caída. Carlos Eduardo, ¿qué vas a ir libre ahora? Terminó enero ya, pocos meses para, bueno, las internas ya están. Y... Un año exacto tienen. Bueno, hay una contradicción en Honduras. ¿Qué es una contradicción? Son los puntos encontrados, donde hay una realidad que genera resultados y hay una alternativa que se plantea. El debate político es necesario. El debate político mueve la sociedad. El debate político no se puede suspender a menos que no haya posiciones contrastadas. Cuando todos son lo mismo, no hay debate. Por ejemplo, durante los 12 años, entre los liberales y los nacionalistas no había debate. Ninguno. Ahí estaban felices juntos, haciendo todo lo que hicieron por 12 años. No existió el debate político, porque tenían el mismo objetivo y ambos compartían algunas acciones, como haber sido promotores de un golpe de Estado y defender los intereses de los que no pagan impuestos y de los sectores poderosos. Fíjense que cómo es la contradicción y no la contradicción, sino las cosas que vemos en este país. Vimos hace unos días, el 20 de noviembre fueron las elecciones. No. ¿Cuándo fueron las elecciones en Estados Unidos? El 5 de noviembre. Sí. 5 de noviembre. Vimos un montón de señores bailando las canciones al estilo Trump, celebrando el estilo de Trump, poniéndose las gorras de Trump, felices porque ganó Trump. Pero no estaban pensando en los inmigrantes. Y hoy dicen que nosotros, que estamos defendiendo a los inmigrantes, que estamos pidiendo tratos dignos para ellos, somos responsables de que los expulsen. Esos son, así son ellos. Así son, actúan de una forma y dicen otra cosa. Nosotros vamos a defender nuestras posiciones y yo, Carlos Eduardo Reina, siempre defenderé lo que creo con criterio, con valor y además sin temor. Yo no estuve en el 2009 calladito con miedo que me hicieran. Estuve de frente ante bayonetas y tanques. Estuve en la Embajada de Brasil encerrado, sufriendo todo lo que nos hicieron ahí. ¿Y por qué sufríamos? Porque a un presidente se le ocurrió la loca idea de consultarle al pueblo. Y unos retrógrados, que ahora dicen ser la alternativa, dieron un golpe de Estado porque no querían que la gente hablara. Y ahora ellos hablan en nombre de la gente. Los que queremos reivindicar a la mayoría somos los malos. Y los socios de la narcodictadura, de la oligarquía y de los intereses extranjeros que generaron la realidad que tiene Honduras, porque la realidad de Honduras no se armó en 3 años, se armó en más tiempo. Y las consecuencias de eso todavía se pagan. Y por eso no deben volver a gobernar ni los que gobernaron directamente, ni sus socios, porque representan lo mismo. Siempre debatiré. No tengo miedo a las ideas, tengo criterio y creo
que en la televisión es el espacio para contrastar ideas. Porque aunque en lo personal, en el caso concreto de esta entrevista, tenemos amistad personal con Octavio, en lo político tenemos posiciones muy distantes y las vamos a enfrentar y confrontar. Y eso no debe de asustar. La historia de la humanidad se mueve por esa vía. Los que quieren estar bien con todos, en todo, no quedan mal con todos, en todo. No mueven la historia. La historia la mueven los que toman partido y los que enfrentan sus posiciones. Claro, eso no quiere decir que todo lo que nosotros planteamos es absolutamente perfecto y correcto. Creo que debemos siempre intentar mejorar y corregir errores. Pero creo que la gran línea del gobierno de Xiomara, por la cual ellos intentan anular su acción, es que ha apuntado al pueblo hondureño. Y se burlan de las canchas. Dicen, unas canchas. ¿Tienen idea de lo que significan las canchas? El deporte para la salud mental, para el desarrollo de la juventud. ¿O eso no es importante? Probablemente no lo es para ellos. Lo que sí es importante es guardarle los impuestos a los que no pagan impuestos. A eso sí no los tocan ni con el pétalo de una rosa. Aquel gorila que dio un golpe de Estado, que debería estar en la cárcel, por delitos de lesa humanidad que ellos han mencionado, no, pobrecito Romeo. Es persecución política, claro, porque son socios del golpe de Estado. Juntos lo dieron, juntos lo participaron, juntos toletearon, gasearon y asesinaron compatriotas. Más de 100 compatriotas murieron, amigos míos que caminaban conmigo en la resistencia, fueron asesinados en ese periodo. Y esos no volverán, y haremos nuestra lucha con nuestros principios que hemos mantenido para defender que los que hoy se quieren encaquetar una piel de oveja no vuelvan, porque son los mismos que destruyeron este país. La institucionalidad se construye con democracia. Xiomara ganó transparentemente las elecciones. Se nombró una Corte Suprema de Justicia con consenso, sin dinero. Carlos, tú estuviste ahí. Ahí no se repartió pisto para nombrar ningún magistrado, como hacían antes, pero antes no decían nada. Cómodamente acompañaban porque defendían los intereses de sus amos. Nosotros no tenemos amos porque somos libres. Nosotros no tenemos amos porque tenemos criterio y necesitamos reivindicar a nuestro pueblo para aplacar nuestro corazón que vive entristecido en la realidad en que han hundido a Honduras. Eso no se cambia en un día, pero se ha caminado en esa dirección y eso no le guste. Por eso no ha hecho nada, nada. No ha hecho ni una calle, Xiomara, no ha hecho ni nada, y eso no es cierto. Las obras ahí están y van a haber más, y este año vienen más, pero no quieren aprobar el presupuesto porque no quieren que aprueben más obras. Así dijo un diputado cachureco el otro día, ya la raya inaugurando obras, Xiomara. Qué bueno, ya la rayaba Juan Orlando poniendo primeras piedras y robándose el dinero, y ahí no decían nada. Eso es lo que está en cambio, y ese cambio lo vamos a profundizar, porque ahora viene otra mujer a gobernar, una mujer muy capaz. Sí, Maribel Espinosa. Bueno, para ti es Maribel, para mí es Rixi Moncada, porque Maribel es golpista, Rixi no, Rixi estuvo en la resistencia y también fue víctima de ese golpe de Estado. ¿Cómo es? ¿Cómo todos los golpistas se juntan? Nos vamos, Carlos, Y es hora, ¿eh? ¿Qué pide el Partido Salvador de Honduras? Nosotros lo que pedimos es que nos despojemos de la camisa política en el Congreso Nacional y legislemos por el bien del pueblo. La ley de justicia tributaria es perfectible y se puede tener la inversión, Raúl, y la seguridad jurídica de quienes tienen que pagar impuestos. Tenemos la ley de protección social, tenemos la ley de la violencia contra las mujeres, política. Tenemos, bueno, te puedo enumerar la ley de la seguridad social, la ley de los fondos, los accidentes de tránsito, Raúl, nos están matando prácticamente la salud del pueblo hondureño. Se llevan el 30% del presupuesto. Entre los pacientes renales y los accidentados, Raúl, el Estado va a quebrar. Entonces tenemos tantas cosas que hacer. Y yo le quisiera pedir a los compañeros diputados que nos despojemos de la camisa política
y hagamos las cosas correctas. Señor presidente del Congreso Nacional, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que meter esas leyes para legislar a favor del pueblo hondureño. Libertad y refundación, cumpla sus promesas, termine sus hospitales, arregle la red hospitalaria, mejore la seguridad social. Ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Los diputados ya sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces, Raúl, conjuntar los esfuerzos, dirigirlos hacia mejorar el país. Y como siempre, muy agradecido por estar en este foro. Tú sabes que yo siempre vengo con el ánimo de construir, no de destruir. Del doctor Umaña no va a ver usted pelea, sino que a mí lo que me interesa, he ponderado lo que el gobierno ha hecho correcto, pero también he dicho lo que el gobierno ha hecho incorrecto. Y de eso se trata, para que rectificando como sabios y le pidan el don de la sabiduría del Espíritu Santo, conduzcan el país por los buenos derroteros. Gracias, Raúl, y gracias al pueblo hondureño por escucharme esta mañana. Gracias al diputado Carlos Umaña. Abogado Pineda. Sí, agradecerle la invitación, licenciado Valladares, decirle al pueblo hondureño que ellos conocen la realidad, así como la conocen los funcionarios del gobierno, y que en sus manos está el cambio. El cambio es necesario en Honduras, necesario mejorar el Congreso Nacional, necesario mejorar lo que se hace desde el Ejecutivo. Y en sus manos tienen el instrumento para ese cambio, y es el voto. Una decisión informada, contraste los planes de gobierno, pero contraste también cómo dicen los candidatos que van a cumplir con ese plan de gobierno. Porque lo que pasó en este momento, en esta administración, es que se ofreció mucho y se ha cumplido poco. Y lo quieran aceptar o no lo quieran aceptar, el pueblo hondureño lo sabe. El pueblo hondureño lo rechaza, porque les dio una oportunidad, siendo un partido que se presentaba como un partido diferente. Pero es el momento de las rectificaciones. Lo dije al inicio, lo dije en la mitad del programa y lo digo al final. Rectificar es de sabios, tienen la posibilidad hoy en el Congreso, desde el Ejecutivo. Hay que construir patria, y para construir patria hay que fortalecer el Estado de Derecho, la institucionalidad, respetar la Constitución y la ley, y no pretender quedarse más allá del poder, ni construir lo que quisieron hacer los otros. Aquellos quisieron construir una dictadura de derecha, estos quieren construir una dictadura de izquierda. Ustedes tienen el arma en la mano y lo vamos a ver ahorita en el proceso interno y al final del año en el proceso general. Gracias, Raúl. Gracias. ¿Qué número de diputado va el abogado Octavio Pineda? 71. 71. Abogado Reina. Bueno, primero agradecerte, Raúl, por la oportunidad, por este espacio para contrastar puntos de vista. Yo nunca promoveré, ayudaré dictaduras de ningún tipo. Siempre las vamos a combatir. Y aquí los que impusieron dictaduras dicen que hay cuidado que los de izquierda van a poner. Nosotros no ponemos dictadura, nosotros somos demócratas. Nosotros vamos a ganar elecciones. Y vía democrática, llegamos y vía democrática vamos a continuar gobernando para Honduras. Hay cosas pendientes y yo quiero sumarme a algo, que coincido con Octavio, 6% para la universidad. Mi padre, Jorge Arturo Reina, fue luchador de la autonomía universitaria y la conquista del 6% hay que cumplirla. Y hay que cumplirla, no sé si será materialmente realizable de un solo, pero sí un acuerdo para que gradualmente pueda materializarse, para que los pobres de Honduras tengan la mejor universidad a sus servicios y puedan estudiar ahí y abrir sus mentes y despertar para que no los engañen con canciones o, como decían, con cantos de sirena. Honduras es nuestra, Honduras es de cada uno de nosotros y el futuro de ella está en las manos de todos. Vamos a escoger lo que pasó o lo que viene, eso lo deciden ustedes. Yo también voté diputado. Sí, yo te iba a decir qué número. Que hacía uno de libre. Y el doctor Umaña también. Y el doctor Umaña, pero el doctor Umaña no va interna. No vamos interna. El doctor Umaña lo vamos a ver allá. Hasta la general. Me verán en las generales. Uno de libre. Soy la casilla 1 de libre. Creo que vas a tener una buena votación de la gente de libre. Primero Dios, creo que debo de ser expresión de mi partido y del pueblo hondureño, pero en este momento en la interna vamos con los militantes de libre a escoger nuestras planillas. Y como dice mi suplente Félix Sabio, a quien envío un saludo, como la 1, ninguno. Bien, gracias. Así está la política. Se parece al de la N, ¿eh? Así está la política en el país. Los invito a continuar con nosotros aquí en Canal 11.